que me paso cantando, me llaman jilguero flores, palomita del dulce. El tema que va a desarrollar Víctor ahora es el estado de nuestro planeta por el cambio climático, tanto a nivel internacional como nacional. Ustedes saben que nuestro país es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, por eso la importancia de reflexionar sobre este tema. Entonces yo voy a dejar la palabra a Víctor. Quiero comenzar con dos frases que encontré hace mucho tiempo mientras iba buscando temas o investigaciones respecto al cambio climático. Y las dos me parecen importantísimas, ¿no? La primera es relacionada con el proceso de calentamiento global, es causado principalmente por el actual sistema económico político, sistema que impulsa modelos de consumo sostenible. Y lo segundo, que también voy a tocarlo a medida que vaya avanzando con la exposición, es que afrontar el cambio climático es afrontar el actual modelo de desarrollo. Para tener claro el tema de cambio climático hay que tener claro eso. Primero, que Perú en realidad es dentro de los países más previsores. No sé si ustedes saben que bueno, cada país tiene un porcentaje de emisión que manda a la atmósfera y todo eso. Entonces, el Perú en realidad lo que emite al planeta en sí, el tema de gases de efecto invernadero es mínimo, es 0.4%. ¿no? En comparación con otros países como Estados Unidos, como China, que emiten cerca del 25 o 30%. Entonces, digamos que nuestro impacto en realidad no es muy significativo, ¿no? Nosotros, si reducimos nuestras emisiones a cero, en realidad prácticamente no hacemos nada, no ni pellizcón, lo que podríamos hacer, ¿no? Lo segundo es que, a pesar de que nosotros solamente emitimos el 0.4%, somos uno de los países más vulnerables por N cosas que voy explicando también a medida que vaya avanzando la exposición. Y que los impactos negativos en el cambio climático ya se perciben en algunas poblaciones. Yo he tenido la oportunidad de viajar a algunas comunidades hace ya más de 5 o 6 años y efectivamente, ¿no? Mucho relacionado, por ejemplo, el tema yo recuerdo mucho en Calray hace 6 años que había viajado y era la primera vez que ocurría una helada en una época en que no era. Pero muchas personas en realidad, en lugar de asociar estos temas científicos a temas de cambio climático, lo asociaban a un tema de castigo de Dios, decían, no me he portado mal y por eso me están castigando de esa manera, ¿no? Pero luego de hacer algunas investigaciones nos dimos cuenta que realmente era por un tema de variación de clima. Ahora, cuando nosotros quisimos de alguna manera corroborar esto ya con instituciones, digamos, un poco más serias, ya internacionales y todo eso, nos dimos con la sorpresa de que había muy pocos elementos como para poder generar investigación muy específica en el Perú. Y ese es uno de los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Actualmente en el Perú no tenemos demasiada investigación, no se hace investigación sobre cambio climático. Y eso es grave, porque si no se conoce exactamente qué está pasando, pues muy poco se va a saber cuál va a ser el remedio, ¿no? Bueno, luego tenemos las inadecuadas y escasas medidas de adaptación y mitigación que han sido tomadas por las autoridades. Y la adopción por parte de los países de desarrollo de modelo de desarrollo consumista, ¿no? Que es finalmente lo que está generando esta problemática climática. Ahí podemos trazar, si quieren, una línea imaginaria de medio, y se van a dar cuenta que los países que están en el norte, los países industrializados, son los que más gases de efecto invernadero emiten, ¿no? Están por encima del 25-27%, ¿no? Y más bien los que están por debajo de esta línea imaginaria son los países que más están viendo afectados y los que menos gases de efecto invernadero están emitiendo. Siguiente, por favor. El crecimiento, ¿no? Es cómo nos han inculcado en la cabeza el tema de desarrollo, el tema de consumismo, el tema de que si no tenemos el celular de moda, si no tenemos la ropa de moda, si no tenemos el carro del año, pues finalmente no estamos, digamos, como que dicen, en onda, ¿no? Y eso nos lleva a este tema del consumismo, ¿no? A consumir, a comprar un televisor, por ejemplo, en un mes y después dentro de 6 meses o un año sale uno nuevo y botarlo a comprar otro. Y esto se ve bastante en países industrializados como Estados Unidos como en Europa. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo compraban, por ejemplo, no sé, ropa, zapatillas, electrodomésticos, y en cuestión de un mes simplemente lo botaban simplemente porque había salido el otro que tenía, no sé, un aditamento nuevo o una mancha nueva o un botón más, ¿no? La gran cantidad de energía que se usa en las partes de los países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa,
y la menor cantidad de energía que se usa en los países del sur. Y eso también tiene una relación directa con la problemática, ¿no? Porque en sí, a mayor cantidad de uso de energía, mayor cantidad de efectos de invernadero. Es bueno saber por qué somos vulnerables frente al cambio climático. Lo primero es porque el 90% de la población vive en zonas áridas y semiáridas y suburbanas. Si nosotros vemos el mapa de Perú y vemos la cantidad de poblaciones o mayor cantidad de poblaciones que hay en todo el Perú, nos vamos a dar cuenta que es solamente en esta franja de la costa, porque están todas las ciudades grandes están en este lugar, y más bien los de la parte alta, digamos andina, o la parte de la selva, en realidad es mucho menor, ¿no? El 52% de la población que vive en situación de pobreza y el 21% que subsiste en extrema pobreza. Y esto, digamos, es un tema de círculo vicioso, ¿no? Porque ellos pueden ser afectados por el cambio climático, pero digamos, no tienen los recursos para poder generar proyectos de adaptación o pueden generar su propia adaptación ante la problemática, ¿no? El tema de no contar con recursos económicos, no solamente a nivel país, sino digamos a nivel regional y a nivel local. Y como vuelvo a mencionar el tema de las investigaciones, ¿no? Que en realidad son muy escasas, son contadas las que se están haciendo. Es más, en algún momento comentaba, ¿no? Alguna vez se han preguntado cómo nosotros como habitantes de esta mega ciudad, porque es una mega ciudad, nos vamos a ver afectados por la problemática del cambio climático. Pues no, porque no se ha hecho investigación, no se sabe cuánta cantidad de agua vamos a disponer en los próximos años, si realmente va a haber un abastecimiento de comida en los próximos años. Entonces, hay mucho déficit en este tema de conocer exactamente de qué manera podemos contrarrestar la problemática si en algún momento llegara a afectar a todos nosotros, ¿no? Que somos un país que cuenta con una zona costera baja, somos un país con zonas áridas y semiáridas con cobertura vegetal, y somos un país expuesto a inundaciones, a sequía, desertificación. Y también, digamos, somos un país en desarrollo de los sistemas montañosos frágiles, ¿no? Y esto es una de las cosas que aún no sabemos con certeza, ¿no? ¿Cómo será el cambio de clima en cada uno de nuestros ecosistemas? ¿Cómo afectará a la biodiversidad? ¿Cuáles serán los daños, la magnitud de los daños, ¿no? la estacionalidad de los daños? ¿Y cuál será el valor real de las pérdidas? Las evidencias, ¿no? Que son clarísimas: el tema de degradación, modificación de los patrones de precipitación, o más bien los cambios de lluvia, la mayor incidencia de los fenómenos naturales y sus consecuencias, ¿no? En la salud humana, en la biodiversidad, en la agricultura, en los recursos hídricos y en las ciudades. A nivel global, de lo que se habla en cuanto a los impactos del cambio climático, lo primero se habla de la disminución de las reservas de agua, ¿no? Como el calentamiento global está haciendo que los glaciares se vayan derritiendo hasta tal punto que incluso se habla que en los próximos años en el Perú ya no van a existir glaciares por debajo de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El tema del aumento de la frecuencia de la intensidad de los fenómenos meteorológicos, y eso lo podemos ver con los huracanes que ocurren, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? La extinción de las especies que no son capaces de adaptarse, ¿no? La poca resiliencia, la poca adaptación que tienen esas especies, ¿no? La pérdida de la capacidad productiva en la agricultura, el aumento de la propagación de enfermedades infecciosas, las sequías, y otra que es muy importante, lo voy a explicar ahorita, que es el aumento del nivel del mar, que muy pocas personas en realidad lo han tomado en cuenta. Y teniendo, por ejemplo, colocando un ejemplo específico, quizás estas construcciones que se están haciendo en el sur del Perú, con estas playas que están siendo de alguna manera invadidas por urbanizaciones, ¿no? Pero a medida que vayan haciendo esto, el nivel del mar va a subir y va a pasar esto. Siguiente, por favor. Siguiente. Simplemente se va a inundar. Y la gente en realidad no está, o las autoridades no están tomando cartas en el asunto, porque en realidad para prevenir esto es muy sencillo, ¿no? Se pueden inclusive poner espigones para tratar de almacenar arena y no generar este incremento del nivel del mar, o simplemente romper un poco, poner rompeolas que puedan servir para mantener el mar, digamos, dentro de su causa, ¿no? Estas son algunas de las evidencias. Bueno, ahí he puesto un montón en realidad, como que un tercio de los 925 ríos más importantes del mundo proveen del 73% del agua, y estos han sido afectados. 26 millones de personas que han sido obligadas a desplazarse, las cosechas del arroz, del maíz, que han sido de alguna manera afectadas, los temas relacionados al tema de salud
salud, ¿no? Y las personas cada vez están muriendo más por digamos, enfermedades originadas por el cambio climático desde los años 70. Estas son algunas medidas que se están haciendo a nivel internacional, ¿no? La primera conferencia mundial del clima, que sería en el 79, el panel intergubernamental de cambio climático, de expertos de cambio climático, que fue en el 88, la Convención Marco de las Naciones Unidas, que fue en el 92, el protocolo de Kioto, que fue aprobado en el 97, y en donde de alguna manera se establece, digamos, el nivel de emisiones o reducción de emisiones que tiene que asumir cada uno de los países firmantes, ¿no? La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde de alguna manera se propusieron algunos puntos, ¿no? Como el que desarrollar comunicaciones nacionales, como la información científica, desarrollar estrategias nacionales de mitigación y adaptación. Perú ya va por la segunda comunicación nacional y estos digamos, requerimientos los ha venido haciendo de alguna manera en los últimos años. Es un poco cuestionable lo que está haciendo Perú porque en comparación a otros países como Argentina, que Argentina ve la cuarta o la quinta comunicación y va mucho más avanzado que nosotros, pero es más, ya se están tratando de hacer los esfuerzos por tratar de sacar la tercera comunicación, entiendo yo, por lo menos están tratando de ver cómo la sacan. A partir de ahí quería hacer algunas acotaciones en temas internacionales. En Copenhague pues había mucho interés por parte de la sociedad civil, de personas, de muchos países incluso, de que finalmente Estados Unidos, por ejemplo, pueda de alguna manera firmar el protocolo y pueda generar, digamos, una reducción significativa, porque no sé si ustedes saben, Estados Unidos no ha firmado el protocolo, simplemente se está lavando las manos, nunca ha querido firmar. Y es por un problema, digamos, económico que ellos tienen, ¿no? Porque al firmar de alguna manera el protocolo de Kioto, ellos estarían frenando su industria, porque tendrían que poner ciertas medidas y ciertas trabas a su industria para que no genere los gases de efecto invernadero. Y eso de alguna manera puede ser la razón por la cual ellos no han firmado. Siguiente, por favor. En Cancún ocurrió lo mismo, también hubo mucha presión de la sociedad civil porque se siguen asumiendo los compromisos, pero igual, ¿no? Incluso ahora me parece que ya salía el tema de China, ¿no? De cómo a China podían hacerle firmar el protocolo, pero era muy difícil, porque China es un jabón, ¿no? Ellos dicen, nosotros somos países en vía de desarrollo y tenemos digamos, el derecho de poder desarrollarnos y por ende tenemos el derecho de poder contaminar todo lo que nosotros nos da la gana, ¿no? Y ahí habrá muchas discusiones en cuanto a cómo podrían hacer que países emergentes como China, como la India, inclusive Brasil, que en realidad es una de las próximas potencias en los próximos 10 años, puedan asumir este compromiso de desarrollarse, pero limpiamente. En Cochabamba también se siguió tocando el tema, pero ya ahí, digamos, reconociendo los derechos de la madre tierra, ¿no? En armonía, en equilibrio con el planeta, respetando los derechos de la madre tierra. Y en Doha, que ocurrió el año pasado, en diciembre del año pasado, bueno, al menos acá podemos rescatar algunas cosas, ¿no? El tema de la extensión del protocolo de Kioto hasta 2020. ¿No? Pero igual, seguíamos con los mismos problemas, ¿no? Da la impresión de que ellos siguen pateando y finalmente no toman un compromiso que realmente deberían asumirlo, porque, digamos, muchos expertos dicen lo siguiente, que la problemática del cambio climático, los efectos del cambio climático se van a dar, pero la única forma de que estos no sean o no lleguen a un nivel grave es que países como los europeos, países como Estados Unidos, o digamos llamados macroemisores, asuman un compromiso de reducción de gases de efecto invernadero. Y a países como nosotros, como Perú, como los países en África, pues nos toca, digamos, una tarea ya más bien de adaptarnos a la problemática. Los efectos en el Perú. Bueno, aquí una de las principales es el tema de la sesión, que ya fácilmente se puede ver, ¿no? Si es que incluso hace unos años un representante del Instituto de Montaña decía que si es que quieren ver los glaciares en la Cordillera Blanca, pues sería bueno que vayan hasta antes del 2015, porque después de eso ya no se va a poder ver muy bien, porque en lugar de ser cerro blanco van a ser totalmente negro, ¿no? Y ya esas postales que teníamos antes del Callejón de Guayas, ¿no? Con unos cerros imponentes de color blanco preciosos, ya no se van a poder ver porque ya prácticamente se van a ir desapareciendo poco a poco. Y bueno, las consecuencias que tienen que ver con
la migración de las especies marinas también que puede afectar a muchas zonas marino-costeras, el aumento de la intensidad del fenómeno del Niño, la agudización de periodos de estiaje, la reducción de la disponibilidad de agua, entre otras cosas. Ustedes saben que si no cuidamos la Amazonía, si no cuidamos, digamos, el hecho de conservar los bosques, pues simplemente no vamos a tener esta esponja que sirve para absorber los gases de efecto invernadero. Y eso puede ocurrir en una especie de círculo vicioso, porque si nosotros seguimos incentivando todo este tema de la tala ilegal, de las talas de bosques primarios y secundarios, pues no vamos a tener esta esponja que absorbe, digamos, los gases de efecto invernadero. Y al no absorber los gases de efecto invernadero, pues el calentamiento global va a seguir incrementándose. Y si se incrementa, puede inclusive ocasionar, por ejemplo, incendios forestales, ¿no? Y entonces es un ciclo vicioso que a la larga, si es que no tomamos cartas en el asunto, no va a poder ser de alguna manera subsanado, ¿no? No es que no se haya hecho mal, o sea, sí se han hecho cosas. Sin embargo, no son suficientes para el grado, digamos, de dificultad que nosotros tenemos como país. Pero también falta algo muy importante, que es el tema de la capacitación, porque muchas personas o muchas autoridades tienen estas ganas de poder hacer cosas, pero desconocen el tema, ¿no? Y eso finalmente los termina poniendo, digamos, o los termina amarrando, ¿no? Y deciden, pues, en lugar de generar un plan de adaptación al cambio climático para las personas vulnerables en cosas, deciden hacer, pues, una cosa como un puente o una pista, que es digamos, finalmente genera votos, ¿no? Entonces deciden no involucrarse en la temática por desconocimiento y porque obviamente saben que el trabajo que van a hacer es también a largo plazo y no a corto plazo como ellos están acostumbrados. Acá habría que mencionar un punto importante, ¿no? Porque a pesar de que no han hecho muchas cosas, por ejemplo, la postura que tiene Perú en estas negociaciones internacionales es interesante, ¿no? Ellos, por ejemplo, se han comprometido a reducir las emisiones en un 25% hasta el 2025, que es bastante en realidad, ¿no? En realidad eso inclusive podría servir como una especie de que nosotros como países vulnerables en el cambio climático sí tomamos acciones, ¿no? No como los países industrializados que todavía no toman cartas en el asunto, ¿no? El tema de gestión del agua es importantísimo, ¿no? Porque esto de alguna manera hay que tenerlo claro, ¿no? Porque mucha gente consume agua no solamente para consumo, para agricultura, para N cosas, y hay que ver que el agua actualmente, pues, se está desperdiciando, ¿no? Se corre y no hay un uso eficiente, no hay una gestión eficiente del recurso hídrico. Se deben generar almacenamientos en las partes altas, y debe haber un uso, digamos, no racional, sino más bien inteligente del recurso hídrico, ¿no? Es decir, no malgastar el agua, porque hay mucha gente que en los próximos 10 o 15 años va a necesitarla, porque si se dan cuenta, el Perú poco a poco va a ir creciendo, Lima va a ir creciendo, las ciudades del norte van a ir creciendo, y todas estas ciudades necesitan agua, y esta agua viene justamente de la zona donde está ocurriendo ese tema de la degradación. Y si no hay degradación en esa zona, es en la parte sur, por ejemplo, donde tienen, la mayoría de agua viene por tema de precipitación. Está ocurriendo lo contrario, en lugar de que haya precipitación no hay. Entonces, si no hay precipitación, las lagunas no se llenan de agua y por ende, pues, están sufriendo de estrés hídrico, o como dicen, de escasez de agua, ¿no? Que no hay intenciones por parte de los organizadores de reducir sus gases de efecto invernadero, por lo menos hasta la fecha no hay una intención clara. El tema de educación, que es importante no solamente, digamos, en este tipo de eventos, sino en universidades, en colegios. Es importante que la gente sepa qué cosas se puede hacer desde el hogar para contrarrestar la problemática del cambio climático, esta problemática ambiental. El tema de campañas de sensibilización, que es importante hacer, como sí, me parece que se han hecho un montón de ese tipo de campañas, no solamente en Lima, sino en diversas regiones. Las investigaciones que, como vuelvo a mencionar, son importantes para conocer cuáles, cómo, cuándo y por qué se van a ver afectados. La apertura, ¿no? La apertura que ya se ha venido dando de una manera, digamos, lenta, pero se ha venido dando en donde los gobiernos locales, sociedad civil, gobierno regional, universidades están tratando de generar algunas iniciativas, ¿no? El tema del financiamiento, que también es importante. Y los proyectos, ¿no? Los proyectos
Y a manera de conclusión, bueno, muchas regiones ya están tomando cartas en el asunto respecto al cambio climático. Algunas inclusive tienen estas famosas estrategias regionales de cambio climático, ¿no? Es un documento marco que de alguna manera da ciertas líneas de por dónde trabajan, ¿no? Algunas trabajan más el tema de agua, otras trabajan más el tema de gestión de riesgos, otras trabajan el tema de protección de bosques, pero finalmente es un documento que permite tener algunos lineamientos de actividad, de proyectos, de acciones que van a permitir contrarrestar la problemática del cambio climático. Y estos avances en realidad son importantes, porque si se dan cuenta, por ejemplo, muchas de estas regiones hace 5 años en realidad no tenían absolutamente nada, y es a partir de algunas iniciativas, algunas campañas de sensibilizaciones que realmente ellos se han comprado el pleito y pueden hacerlo. Algunas obviamente tienen un documento que es extraordinario, ¿no? Con miles de cosas, con miles de proyectos, con miles de actividades, pero no tienen los recursos para poder hacerlo, ¿no? Y es ahí donde debe entrar a tarea el gobierno nacional, ¿no? A darle una partida para que ellos puedan realizar este tipo de documentos, puedan realizar las actividades que tienen planteadas ahí. En realidad, a nosotros como peruanos nos ha tocado una de las peores partes, ¿no? En realidad somos los afectados sin haber ocasionado ese problema. Nos queda de alguna manera adaptarnos, y para adaptarnos obviamente hay cosas muy sencillas que podemos hacer, ¿no? Desde el hecho de cuando nos cepillamos los dientes, cerrar el caño y luego abrirlo nuevamente cuando vamos a pagar, ya estamos haciendo una contribución al tema, por ejemplo, de gestión del agua, ¿no? Quizás usar el transporte público, no sé, unas 3, 4, 5 veces a la semana, también ayuda a disminuir los gases de efecto invernadero, ¿no? El tema de reciclaje también ayuda bastante a no generar los gases de efecto invernadero. Y lo más importante, pienso yo, y eso en algún momento lo comentábamos, es el hecho de que vengan los países africanos, que todos, absolutamente todos están unidos, se reúnen en las mañanas a las 6 de la mañana y van con una postura a negociar estas reducciones. Vengan los países asiáticos que también hacen lo mismo, pero en contrapropuesta, hasta hace algunos años se veían a los países latinos pues totalmente divididos, ¿no? Brasil iba con un ejército de personas que podían llegar hasta las 30 o 40 personas que iban a negociar y no querían saber nada con ningún otro país. Argentina hacía lo propio. Entonces, digamos que cada uno de los países latinoamericanos, digamos, disparado, se lavaba las manos o decían que voy a ganar algo, ¿no? Cada uno vea lo que puede hacer. Eso de alguna manera está cambiando, me parece, porque hay algunas iniciativas de trabajo en conjunto, los famosos países andinos o países que cuentan con digamos, congregados. Y lo que están tratando de hacer, por ejemplo, una de las iniciativas es proteger justamente los nevados como fuentes de agua, ¿no? Y para eso una de las exigencias es que realmente países en vías de desarrollo, por ejemplo como China, como India, como Australia, como Brasil, puedan tener un desarrollo limpio y que los países que vienen puedan también desarrollarse limpiamente, ¿no? Si nosotros nos remontamos hace unos 20 o 30 años, la dinámica de cambio de cosas o de compra de cosas no era tanta como la de ahora, ¿no? Es más, yo recuerdo a mi abuelo que siempre guardaba las cosas, ¿no? Y siempre decía, bueno, tú eres un cachivachero, estás guardando ahí las cosas, tienes amontonadas ahí, pero finalmente sirve, ¿no? Porque eso implica de que muchas veces, por ejemplo, hace falta un tornillo, no hay la necesidad de ir a comprarlo, sino ir a la cajita y buscarlo porque ahí la tienes, ¿no? Inclusive te ahorras unos soles porque te ahorras sin pasar a ir a la ferretería y comprar los clavos ahí, ¿no? Y esto puede contribuir no solamente a proteger el planeta, ¿no? Porque como se dice, si es que no lo hacemos, pues las generaciones futuras van a ser los que van a sufrir, ¿no? Nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos van a ser los que finalmente van a digamos, heredar un planeta que finalmente pues no les va a servir de mucho, ¿no? Y ellos en lugar de venir acá a vivir tranquilos, felices, van a venir a vivir a sufrir